Espai patrocinat per Caixa Popular. Adeu, Mari, que tinc pressa. On vas tan ràpid? Mira, ja te contaré. Que em tanque a l'oficina i tinc que solucionar els problemes al banc. T'entenc. A mi això no em passa perquè la meva entitat financera obri per les vesprades. I això? Soc client de Caixa Popular, que obri pel matí i per la vesprada de dilluns a divendres. I dissabte pel matí també, com a mi m'agrada, amb atenció personalitzada. M'estàs dient que Caixa Popular obri per les vesprades? Això és de categoria. Mira, em passaré per fer-me client. Adeu. Adeu. Si haguérem de destacar algun poble pel seu nombrós grup d'associacions i per l'impuls que se'ls dona des de l'Ajuntament, este hauria de ser Quart de Poblet. La seva alcaldessa, en nom del consistori, ens explica quant d'important és per a un poble el seu associacionisme i com es cuida des de Quart. Para las personas que formamos parte del equipo de gobierno de Quart, que gestionamos el municipio, es un verdadero lujo contar con un tejido asociativo tan grande, tan variado, tan dinámico, tan vivo y tan comprometido, porque no entendemos de otra manera la gestión municipal si no es desde la participación. Y estas asociaciones dan voz a muchos ciudadanos que viven en este pueblo, en este municipio. Y en estos momentos en los que vivimos situaciones complicadas, económicamente hablando, pues es para nosotros una gran satisfacción ver cómo esas asociaciones están comprometidas con su pueblo, arriman el hombro junto a nosotros para conseguir entre todos tener un municipio mejor. La cultura, la solidaritat, l'educació, l'esport, la festa, totes les branques es veuen cobertes per les associacions que es transformen en un altaveu per als ciutadans. Contamos con 151 asociaciones registradas, muchas de ellas están integradas en los 13 consejos asesores y en el Consejo de Participación Ciudadana, que está absolutamente implicado en el diseño de todas las políticas municipales, de todas las reivindicaciones y de toda la construcción de los hitos importantes que creemos para nuestro pueblo. Avui coneixerem 4 associacions molt diferents entre elles, però amb molts punts en comú. Treballar per una afició, professionalitzar-se, passar-ho bé i, sobretot, tindre alguna particularitat que les diferencie de les altres. Tenemos otra manera de organizar lo que es una banda típica. Estamos muy volcados en integrarnos con otras asociaciones de Quart, sobre todo con inmigración, con discapacitados, y estamos preocupados por ese tema y es lo que creo que nos hace diferentes. Es una barriada de 6.500 habitantes y no es normal tener una escuela con 4 equipos en primera regional y el equipo amateur estar en tercera división. Es una asociación que se encarga de ofrecer una serie de servicios y proyectos socioeducativos a otras asociaciones, a ayuntamientos como el de Quart, y nos diferenciamos un poco en que somos una entidad sin ánimo de lucro. Por lo tanto, los cursos, las actividades, los proyectos que nosotros realizamos lo hacemos con una intención de mejorar un poco la realidad social que hay dentro de los propios municipios o asociaciones. Bueno, nosotros pensamos que es un club muy familiar porque básicamente los niños son los nadadores y los padres formamos parte pues, de la directiva y de cualquier otro trabajo que haya que realizar para el club. Si els parells on primer farem parada és en la societat musical La Unió de Quart. El seu president ens parla sobre l'afany que tenen per divulgar la música de la banda a tots els àmbits i de potenciar una vessant social molt vinculada a grups de discapacitats o immigrants i fer tot tipus de música. Música clásica, jazz, pop, pasamos por todo tipo de... No somos una banda, vamos, un estereotipo de banda, somos una banda un poco anormal por eso, porque queremos abarcar todo ese tipo de música y que nuestra gente lo practique. Bueno, hacemos mucha actividad de conciertos, hacemos mucha actividad, digamos, por grupos, tenemos aparte de lo que es la banda que tocamos mucha actividad de música clásica, también hacemos música ska, música pop, jazz, tenemos
grupos que intentamos que la gente joven se sienta aquí a gusto, que no sea siempre tocar música clàssica o música por la calle. A més, la Unió compta amb una escola, el pes fort d'esta associació, que té 20 músics professionals repartits per Espanya i Europa. La escuela es lo más importante de la sociedad. Tenemos 200 niños matriculados y damos desde instrumentos de viento metal, todo tipo de instrumentos, y también cuerda, coro, y es la preocupación más grande de la banda de esa escuela. O sea, divulgar la música en Cuart y que sea la cantera para la banda sinfónica, la banda juvenil, los demás grupos de música que tenemos en la banda. Pues es aprender cultura, y la cultura yo creo que sobre todo los padres tienen que preocupar, y más hoy en día, que la gente lo aprendiera. O sea, aquí viene gente que se lo deja, músicos, niños, que llegan un momento a la edad hasta 17, 18 años se lo dejan, pero bueno, les ha quedado, han conocido a Tchaikovsky, han conocido a Beethoven, han conocido otro tipo de música, y eso siempre se queda ahí. Y aparte, eso, que aquí se lo pasan muy bien y que siempre estamos practicando una cosa que es universal, no como la música. Les bandes de música aporten molt més del que nosaltres ens podem imaginar. Tal vegada, per això ara, la federació està en plena campanya perquè les bandes estiguen considerades béns d'interès cultural. Las sociedades musicales en Valencia son las grandes desconocidas. La gente piensa que es para tocar por la calle, para tocar en fallas, tocar en charangas, y eso es lo que menos hacen las sociedades musicales. Valores de trabajar en conjunto, valores de responsabilidad. Damos una educación que la deberían de dar los gobiernos, pero la damos nosotros, que es como dar música clásica, que en el resto de Europa es una asignatura más en las escuelas, y aquí la damos las sociedades musicales. Y eso es lo que aportamos, sobre todo eso. L'esport, encara que sembla una cosa molt diferent a la música, comparteix alguns dels valors que la música també fomenta, com per exemple la constància, la competitivitat, la concentració. La Unió Esportiva Joventut Barrio del Cristo és això precisament el que busca, sobretot en la seva escola. El objetivo principal es que cada vez haya más juventud, niños pequeños desde 5 años que tenemos hasta ya los mayores, ¿no? Y ese es el objetivo principal, mantener la escuela. En un barri com este, la tasca de les associacions és fonamental, i més com en el cas d'esta Unió Esportiva, que ha aconseguit grans èxits i té un equip en tercera divisió. Una labor social muy importante, porque en este barrio pues es un barrio que hace muchos años estaba marginado, y entonces